típico y característico. Si nosotros observamos acá, este es esquematizado el ergosterol y está insertado en esta membrana, ¿no? En esta bicapa lipídica con proteínas y tenemos al ergosterol. ¿Qué le proporciona o qué le suma al hongo tener este ergosterol? Le da fluidez y integridad a la membrana, permite la función apropiada de muchas enzimas unidas a la membrana y favorece la función de la quitina sintetasa como estos mesosomas, ¿no?, que están en la membrana van a estar albergando estas enzimas y por lo tanto actividad enzimática y permite el crecimiento de la división celular, siendo entonces un componente muy importante en la membrana de estos hongos. Los antimicóticos, su órgano diana, se puede decir, sobre el cual van a actuar estos antimicóticos, justamente es capturando, ¿no?, como dicen, secuestrando, ¿no?, o formando canales con la de estos hongos. La angiotensina B lo que hace es esto, ¿no?, como atrapar a este ergosterol y por lo tanto ya dejar expuesta, porque esos componentes acá están, es un componente muy importante en la membrana de estos hongos. Entonces, los antimicóticos, por ejemplo la terbinafina, que de repente alguna vez, si usted ve su mecanismo de acción, es a nivel del ergosterol. Va a actuar a nivel del ergosterol y por lo tanto va a poder controlar ya el desarrollo, porque va a evitar entonces el crecimiento y la división celular de estos hongos, este antimicótico. Pasamos ahora al citoplasma. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cuál sería el componente importante de la pared? La quitina. Y en la membrana, el ergosterol, ¿cierto? El ergosterol, que son ya algunos componentes muy característicos de estos hongos. Pasamos a la membrana al citoplasma ya. En el citoplasma vamos a encontrar organelas ya definidas, porque ya no es un procariota, ¿no?, es un eucariota, y encontraremos retículo endoplasmático. Acá está representado una hifa y acá una levadura, ¿no?, una hifa y una levadura, donde nos menciona que vamos a poder encontrar ciertas organelas como el retículo endoplasmático, microvesículas, ribosomas, mitocondrias, elementos de reserva, ¿no?, donde vamos a ver inclusiones lipídicas o de glucógeno, vacuola central, presencia de agua, sales y cristaloides. Podemos ver la presencia, principal, como estamos viendo ahí, la presencia de los ribosomas, ¿no?, para la síntesis de las proteínas, mitocondrias, elementos o organelas ya muy características de los seres eucariotas. Ya presenta el núcleo, por lo tanto, vamos a ver algunas características como presencia definida de una membrana nuclear, que puede tener entre 2 a 4 cromosomas, dependiendo del tipo de hongo, y la presencia de nucleótidos. ¿Qué podemos decir de la fisiología de estos hongos? ¿No? Vemos que tienen características morfológicas muy particulares, por lo tanto, vamos a ver cómo es que estos hongos pueden desarrollarse, cómo es que estos hongos pueden dividirse. Una característica que marcó la diferencia con las plantas es que carecen de cloroplastos y de mecanismos fotosintéticos productores de energía, por lo tanto son quimioheterófagos. Van a obtener su energía y sus alimentos a partir de materia orgánica. Muchos de los hongos, por ejemplo, el grupo de los hongos que podemos observar, son capaces de obtener su energía a partir de la materia, tanto como sus nutrientes a partir de materia orgánica de descomposición, ¿no es cierto? Vamos a ver que pueden desarrollar estos hongos. La nutrición. Hemos visto que hay un tipo de micelio que es el micelio vegetativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se van a encargar por la nutrición más tardada por absorción.
van a absorber, incorporar agua, sales, minerales, aminoácidos y algunos monosacáridos. ¿Cómo es que pueden metabolizar? Recuerden que presentan enzimas, ¿no es cierto? Entonces, esas enzimas le van a ayudar a estos hongos a metabolizar ciertos monosacáridos. Poseen enzimas hidrolíticas, las cuales le permiten degradar sustancias orgánicas, lípidos, proteínas y polisacáridos. Entonces, ya van a tener esa capacidad, ¿no? Esa capacidad gracias a la presencia de ciertas enzimas. La mayoría de los hongos, ustedes han visto que puede crecer, ¿no?, sobre el alimento, ¿no?, que puede estar que esté expuesto. Se considera que tienen una respiración aerobia, aunque hay algunos, por ejemplo, los que están relacionados a esta micosis sistémica, que pueden ser anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Ya es un grupo en particular, pero por lo general, si nosotros nos vamos a referir a hongos ambientales, ¿no?, obviamente van a estar, ¿no?, expuestos al aire, por lo tanto son aerobios. Los hongos son de crecimiento lento. ¿Cuánto es el tiempo promedio que esperamos para que crezca una bacteria en un medio de cultivo? 24 a 48 horas. Pero si nosotros queremos que crezcan los hongos en un agar, le tenemos que dar más tiempo, ¿no? Esperamos una semana, 10 días. Claramente el ejemplo es el alimento que nosotros podemos tener en casa, ¿no es cierto? Un pan, en una semana ya ahí se comienza a ver cierta formación media algodonosa o en alguna fruta, pero a las 24 48 horas todavía ese pan está comible, ¿no es cierto? ¿Qué le suma la característica acá? Como la ciudad de Lima hay mucha humedad, entonces fácilmente estos hongos pueden tener la capacidad de desarrollar en muchos de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, al recordarse que estos son de crecimiento lento. En cuanto a la temperatura, tiene un rango bastante amplio porque va a depender, ¿no?, del tipo de hongo, si es un hongo ambiental o si es un hongo sistémico. Por lo tanto, hablamos de un rango entre 5 grados centígrados hasta soportar 45 grados centígrados. En cuanto al pH, igual, ¿no? El pH, estamos hablando de un pH de un rango que podemos tener desde 2 hasta un pH de 8, por el tipo de hongo que es bastante variada su morfología, pero el crecimiento óptimo de los hongos estaría dado entre 20 grados centígrados, 38 grados centígrados y su pH óptimo entre 5,6 a 7,2. Teniendo en cuenta estas características, ¿no?, fisiológicas, es que nosotros podemos hacerlos desarrollar, ¿no?, in vitro, en el laboratorio. Hay que tener en cuenta la temperatura, el tiempo de división, ¿no?, su demanda de oxígeno. ¿Qué características fisiológicas, cómo tienen sus nutrientes para poder hacerlos desarrollar in vitro? Veamos acá entonces. Si esta es una hifa, ¿no es cierto?, y esta es una levadura, podemos ver que estos polímeros van a poder ser metabolizados por la producción de ciertas enzimas, ¿no?, y convertirlos en productos solubles y poder ser aprovechados por este tipo de hongos. Entonces, la presencia de enzimas va a permitir que ellos realicen ciertas actividades metabólicas para obtener sus nutrientes, realizándose por lo tanto un tipo de transporte, ¿no? En cuanto a algunas características de estas levaduras, ¿no?, que es dentro de este grupo de los hongos, estas son unicelulares, su tamaño puede variar entre 3 a 30 micras, por lo tanto van a poder ser observadas bajo el microscopio óptico, ¿no es cierto? Son ovales, ovaladas, esféricas o cilíndricas. Esto marca la diferencia con las bacterias que tienen la forma de cocos.
porque si ustedes se acuerdan, cuando ven al microscopio, todos los focos son parejitos, ¿no es cierto? No es que uno más grande o más chico, todos van a tener la misma forma y el mismo tamaño. En cambio, en una levadura podemos encontrar unas más grandes, unas más pequeñas, no medias ovaladas, medias poliédricas, y en cuanto al tamaño son mucho más grandes, ¿no? De 3 a 30 micras. ¿Cuánto es el tamaño de una bacteria? En micras. ¿Qué tamaño pueden tener estas bacterias? Son mucho más pequeñas que estas levaduras, ¿no es cierto? Vamos a observar que hay micras, ¿no? Micras quiere decir que vamos a poder, la forma que, el tamaño que ellas van a obtener. Lo que nosotros vemos al microscopio es a 1000 aumentos, ¿no? No es lo mismo la colonia, ¿no? La colonia es otro tamaño. Al microscopio, 0.5 micras, 1 micra, ¿no? El tamaño son bastante pequeñas estas bacterias, dependiendo también del tipo de bacteria. Ahora, se dividen asexualmente por gemación o fisión binaria. Ustedes están viendo acá la levadura y la producción de esta yema. Habíamos hablado de que estas levaduras pueden formar pseudohifas, lo que les explicaba, ¿no es cierto? Se alargaba, se comprime, se alarga, se comprime, a diferencia de las hifas verdaderas que tienen paredes paralelas, ¿no? Es una característica de la formación de pseudohifa, a partir de una levadura que forma la yema, ¿no? Produce colonias redondeadas, pálidas a mucoides. Cuando le presentamos la placa, ¿no? Ustedes vieron en el agar que las colonias muy parecidas a una colonia bacteriana, pero son de mayor tamaño y medias cremosas. Entonces, esta sería una observación al microscopio, ¿cierto? En cuanto al tamaño. ¿Se confundirían con un estafilococo? No, y en el examen se equivocan, ¿no? Así que, no, porque son más grandes, ¿ya? Los cocos son más... ¿Dónde se confunden? Porque forman grupitos, ¿no? Cuando ven así grupos, ya al coco ponen estafilococo, pero no. Estas son levaduras, ¿no? Por el tamaño, miren cómo va la forma que tienden a agruparse es lo que a veces les ponen. Y les ponen encima como gran positivo. Entonces, apenas ven ya escriben, ya me equivocaron, ¿no? Acá se evidencia la formación de la pseudohifa, característica de Candida albicans, que le permite ¿qué cosa? La adherencia, ¿no? La adherencia. Y al cultivo menciona que las colonias van a tener esa característica, ¿no? De color merenquema, ¿no? Forma circular, ¿no? Convexas, ¿no? Superficie lisa, muy parecida a una colonia bacteriana. Si nosotros podemos abrir, vamos a sentir ese olor de fermentación, porque las levaduras, ¿no? Cuando sabemos que se utilizan para por ejemplo, elaborar el pan, ¿no? Fermentar algún queso, pues tienen ese olor característico. Cuando algo se nos fermente en casa, sentimos ese olor, ¿no? Se ha fermentado. Entonces, es característico de estas levaduras. Bien, entonces ya tenemos cómo es la fisiología, qué características tienen estos hongos en cuanto a su morfología. Ahora revisemos un poco en cuanto a su taxonomía de los hongos, ¿no? Así como conocemos las características taxonómicas de las bacterias, podemos decir que teniendo en cuenta sus características morfológicas de sus estructuras de reproducción sexual, el reino fungi, que es el reino de los hongos, se va a dividir en la división zigomicota con los zigomicetos, la ascomicota, los ascomicetos, la basidiomicota con los basidiomicetos y la critidiomicota con los critidiomicetos. Tenemos un grupo a los cuales le llaman los hongos imperfectos,
que son los deuteromicetos, ¿no? Que carecen de reproducción sexual. Okay. Esta dice basada en su reproducción sexual. ¿Qué sucede? Que estos grupos de hongo van a formar un tipo de conidia que vendría a ser su estructura de reproducción sexual con diferentes características, lo que les permite agruparse en estos 4 grupos. Entonces tenemos a los cigomicetos, deuteromicetos, los ascomicetos y basilomicetos. Tenemos el estudio de los hongos es bastante amplio, ¿no? Los hongos de la naturaleza, tema que nosotros no tocamos, pero están dentro de este reino de los hongos. ¿Cómo es que se propagan los hongos? ¿Cómo es que se reproducen estos hongos? Ya en la clasificación nos están diciendo, ¿no?, que los hongos tienen reproducción asexual y sexual, y basados en su reproducción sexual y específicamente en ciertas estructuras, es que los ha permitido agrupar. Bien, entonces, hay un tipo de propagación que está basada como en fragmentos de la célula, quiere decir que no hay estructura definida, a lo cual se denomina una propagación sin células especializadas. No presentan una estructura, solamente hay fragmentos de hifas y células de pared engrosada llamadas clamidosporas. Pero también hay el tipo de reproducción ya con células especializadas, ¿no? Esta se considera que es más eficaz y se divide a la reproducción asexual propiamente. En algunas literaturas se consideran como propagación, la que está basada en una reproducción asexual, ¿no? Y la reproducción propiamente sexual como reproducción. Entonces, porque tenemos hongos que en general dicen reproducción asexual y sexual, ¿no es cierto? Y algunos refieren que la sexual es solamente propagación, mientras que en la otra, que sí hay estructuras definidas, se denomina reproducción sexual. Como vemos acá, dada por fragmentos de hifas, que son células especializadas, como también por clamidosporas, que son esporas terminales. Bien. Entonces, en esta reproducción asexual, aunque ustedes están viendo acá, se puede dar por elementos internos o externos. Los elementos internos son estas esporas que van a estar dentro de una estructura, a la cual se denominan endoesporas, ¿no? Endoesporas. Y estamos viendo en esta imagen, ¿no?, cómo las esporas están dentro de este saco, ¿no? Y también tenemos esporas expuestas, esporas externas, a la cual se denominan conidias. Ambas son esporas. Ambas son esporas, son elementos de reproducción, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Asexual o propiamente que le llaman propagación asexual. Si ustedes se ven esta imagen de acá yo les decía que están expuestas, ¿no? ¿Ven? Cada una de estas unidades son cadena de conidias, cadena de esporas. Como están expuestas, le denomino conidias, y como están estas internas, ¿no?, se denominan esporas o endoesporas. Ahora, estas conidias de acá, que se observan ya en una microscopía electrónica, ¿no?, pueden estar, ¿no?, en el micelio, ¿no?, pequeñitas, a las cuales denominan microconidias, como también pueden ser grandes, a las cuales son pluricelulares y se denominan macroconidias. Entonces, en este caso tenemos conidias, ¿no?, pero en algunas, y esta es una hifa, ¿no?, termina en cadena de conidia. En cambio hay otras que son muy pequeñas, que están a lo largo de la hifa, que se denominan microconidias, son pequeñitas, como pequeñas lágrimas, y otras, por el contrario, son pluricelulares, que son macroconidias. Esto es muy característico en los dermatofitos, que vamos a ver en este momento. En cambio, ya en la reproducción sexual hablamos de dos células progenitoras, y tenemos primero la fusión de los protoplastos, la plasmogonía, la unión de los núcleos, la cariogamia, la reducción del número de cromosomas, que le da una meiosis,
y la diferenciación en elementos de diseminación, que son las esporas sexuales. Acá hay otro nombre de esporas. Estas esporas están encargadas de la reproducción sexual, van a tomar un nombre en particular, dependiendo del grupo. Ahora, esa fusión, esa plasmogonia que puede darse, se puede dar entre el mismo micelio, hifas del mismo micelio, como también heterotálica de micelios opuestos. Si vemos estos hongos que tienen tanto reproducción sexual como asexual, entonces tenemos la reproducción asexual, ¿no? Va a estar mediada, ¿no? Por esporas o conidias, ¿cierto? Las cuales van a germinar y van a formar parte de este micelio. Pero en el caso de la reproducción sexual, estas van a dar lugar a esporas, ¿no? Con ciertas características y van a tener esta capacidad de primero hacer la plasmogamia, la cariogamia, luego la meiosis para dar lugar a estas esporas. Entonces se da tanto la reproducción o propagación asexual y la reproducción sexual en estos hongos que tienen estas características. A ver, entonces, si yo les digo, en esta propagación asexual, en general, podemos encontrar esporas internas, ¿no? A las cuales yo le denomino esporangiosporas, pero también puedo encontrar esporas externas a las cuales se denominan conidias, ¿no? Ese es el asexual. Pero ya en asexual, dependiendo del filo, ¿no? Van a tener el nombre de cigosporas, ascosporas y baciliosporas. Ambas que son esporas, ¿no? Pero unas van a estar relacionadas a la propagación asexual y las otras tienen esa capacidad para la reproducción sexual, donde se van a dar todas esas etapas. Veamos este ejemplo. En este caso es un cigomiceto, ¿no? Tenemos acá, esto es la hifa, ¿no es cierto? Y tenemos son hifas cenocíticas, quiere decir que no presentan tabique, y se va a dar lugar, en este caso, a esta fusión, y se va a dar esa plasmogamia, ¿no? Luego se va a formar, se van a unir, ¿no? Sumamos, tenemos ya este cigote por cariogamia en 2 series, luego se tienen que separar, darse la meiosis para formar esas nuevas esporas, ¿no es cierto? Estas esporas, en este caso, en el caso de los cigomicetos, reciben el nombre de cigospora, ¿no? La que va a estar relacionada a esta reproducción sexual. Bien. Terminamos entonces lo que es ya la clasificación de los hongos de acuerdo, ¿no? A estas características de su reproducción, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo es que estos hongos tienen esa capacidad de ser patógenos? ¿Cómo es que cómo es su patogenia, ¿no? Mecanismos de acción patógena. Primero, estos pueden invadir y proliferar por respuesta inmune. Acá tenemos a esos hongos que ingresan a nuestro organismo. Quiere decir que son invasivos, ¿cierto? Al ser invasivos, nuestro sistema inmune los reconoce, ¿cierto? Entonces, va a haber una respuesta inmune frente a esos hongos invasivos. Porque recuerden, y vamos a ver más adelante, que hay hongos que solamente afectan la parte superficial, quiere decir tejido queratinizado, no invaden. En cambio, hay un grupo de hongos que son los de micosis subcutánea y sistémicos que sí ingresan, no pueden invadir, ¿no? Inhalamos o alguna herida o algo, ingresa el hongo, tiene que ingresar. Y a la hora de ingresar, entonces, puede ser por invasión y proliferación con respuesta inmune, tenemos a los subcutáneos y localmente invasivos y a los micosis sistémicos. Otra forma de que ellos pueden desarrollar su patogenicidad es por la liberación de toxinas, ¿no? Aquí sí hay algunos hongos que van a producir micotoxinas, que nosotros la podemos desarrollar en algunos casos por haber comido algo contaminado con un tipo de toxinas producidas por los hongos que son las aflotoxinas.
Entonces, por eso es cuando hay un alimento está con un hongo, nosotros no lo comemos, porque no sabemos si este hongo que está desarrollando sobre este alimento, porque no sabemos qué especie es, nada que nosotros vemos, pues ya lo descartamos, es por la producción de toxinas. Y luego tenemos otros que tienen sensibilización con respuesta alérgica. Inhalamos y de repente alguno de nosotros no hay problema, pero de repente hay un grupo de personas que están sensibilizadas a esta respuesta alérgica, ¿no? No todos nosotros vamos a poder desarrollar ese tipo de alergia a esta inhalación de estos hongos. Entonces, y acá tenemos a la aspergilosis, que tenemos al Aspergillus fumigatus, que es capaz de llevarnos a un problema pulmonar inicialmente por una inhalación y por su consecuencia de una respuesta alérgica. Por ejemplo, acá tenemos representado en este esquema un tipo de cómo es que estos hongos pueden infectarnos. Hacia el lado izquierdo podrían ingresar por traumatismo, ¿no? Como les decía, el hongo tiene que entrar. Entonces, en estos hongos puede ser una silla, una madera, ¿no? Que está en su superficie, está presente este hongo. Este hongo ingresa, ya sea por un traumatismo, un corte, una lesión. Otro por invasión superficial o flora residente a nivel orofaringeo. ¿Qué les había dicho? Que la cándida, ¿no? Es un hongo que puede estar como presente en nuestra cavidad bucal, pero que puede estar residente y tenemos acá, ¿no? Pero este puede invadir tejido también, ¿no? Al cual le conocen algodoncillo o también lo que nosotros conocemos como candidiasis. O a nivel de la mucosa vaginal, ¿no? También ustedes saben que hay, como esta cándida coloniza mucosas, podríamos tener a nivel de la mucosa vaginal o también a nivel del tubo digestivo, ¿no? Esa es una, digamos, enfermedad ya localizada. Luego, enfermedades sistémicas que tendrían del otro lado, esas se van a iniciar con la inhalación. Vamos a respirar, ¿no? Vamos a inhalar. ¿Qué cosa? Esas esporas. Y esas esporas, como están, así como que se dispersan, ¿no? Están expuestas, vamos a inhalar esas conidias, seguida de una diseminación a diferentes órganos, que podrían llegar a pulmón, a hueso, inclusive hasta dar cuadros de meningitis. Entonces, estamos hablando de una infección localizada como también una infección sistémica, dependiendo del tipo de hongo. Hablamos que hay una respuesta inmune, ¿no es cierto? Estamos mencionando que algunos de estos hongos tienen estructuras capaces de comportarse como antígeno y poner en alerta nuestro sistema inmune. Un hongo patógeno es capaz de sobrevivir y multiplicarse con lentitud en los macrófagos no activados, como estamos viendo acá, ¿no? Están dentro, ven esas levaduras que están representadas dentro de este macrófago. Ahora, cuando ya los macrófagos se van a activar y por citocinas liberadas por los linfocitos T, entonces los linfocitos comienzan a disparar sus citocinas, ¿no? Entonces hay restricción del crecimiento y digestión de estos hongos. Entonces ya estos hongos se van a ver limitados en su acción. Entonces hay una respuesta inmune, ¿no es cierto?, frente a la invasión de estos hongos. Entonces, hemos hecho una visión general para ubicarnos en ciertas características morfológicas, fisiológicas, ¿no?, estructurales de los hongos. Hoy día nos vamos a referir a un primer grupo de hongos, que son los hongos ambientales. Principalmente, como ustedes pueden observar, ¿no?, estos van a desarrollar un micelio con características muy particulares. Pueden ser en algunos casos algodonosos, fibrosos, pecetulados, que van a estar creciendo sobre ciertos alimentos. Entonces, podríamos decir que los hongos ambientales, ¿no?, son microorganismos, ya sean mohos o levaduras,
que habitan de manera natural, ya sea en el aire, en el suelo o en la materia orgánica en descomposición. Ampliamente, ¿no? Pueden estar presentes estos hongos ambientales. Pero su función también es importante porque cumplen un rol ecológico fundamental como descomponedores, ¿no? El cambio climático también está afectando, ¿no? Porque al elevarse la temperatura ya no favorece el crecimiento de estos hongos. Y estos hongos en el medio ambiente, estos hongos también tienen una función de descomponer, ¿qué cosa? Materia orgánica, ¿no? Y algunos pueden desencadenar algunas alergias, es cierto, sabemos que pueden ser inhalados, o procesos respiratorios. Cuando estamos hablando de aspergillus, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado que algunos de estos hongos ambientales, algunas personas somos más sensibilizadas a desarrollar estos cuadros de alergia, ¿no? Frente a la inhalación de estos tipos de hongos ambientales. 3 son los géneros principales que queremos que ustedes retengan, ¿no? Ciertas características. Hay más, ¿no? Nosotros mencionamos a 3. A Rhizopus, Aspergillus y Penicillium, ¿no? Existe otro grupo como Fusarium, Alternaria, otros también géneros de los hongos ambientales, pero 3 son los principales. Vamos a comenzar con el género Rhizopus. Características, entonces, miren, todo hongo cuando nosotros estudiemos vamos a tener en cuenta sus características microscópicas y sus características macroscópicas. Sus características microscópicas van a estar referidos a qué tipo de hija tiene, si tiene conidia, si es envoltura, ¿no? Todo lo que vamos a ver bajo microscópico. Y sus características macroscópicas de estos hongos ambientales que son filamentosos van a estar referidas al aspecto de su micelio, ¿no? Lo que yo estoy viendo, si es algodonoso, si es granular, si es terroso, si tiene color, no tiene color, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos a este tipo de hongos filamentosos ambientales, entonces vamos a tener en cuenta características microscópicas y macroscópicas. ¿Cuáles son las características microscópicas del género Rhizopus? Parten de una hifa cenocítica. ¿A qué habíamos denominado hifa cenocítica? ¿Tiene tabique o no tiene tabique? No tiene tabique, ¿no es cierto? Entonces, esta se caracteriza porque parte de una hifa cenocítica, filamento multinucleado, y si se dan cuenta, desde un punto vértice, acá tenemos al rizoide, como si fuera una raíz, ¿no? De un punto vértice. De este punto vértice van a salir hifas diferenciadas. Esas hifas diferenciadas van a recibir el nombre de esporangióforo, ¿no? De un punto vértice sale 1, 2, 3, ¿no? Este esporangióforo se va a insertar en un saco. Ese saco se denomina esporangio, como una bolsita. Y dentro de este esporangio están las esporas. Pero como están dentro, se denomina endoesporas. Están dentro y en el caso de Rhizopus se le denomina esporangioespora. Esporangioespora. Entonces, ¿ves? Ahora, esto es un dibujo, obviamente, ¿no es cierto? Es un esquema. Pero esta bolsa se puede romper y liberar a estas esporangioesporas, ¿correcto? Entonces, al microscopio, ustedes van a verlo así, ¿no? Entonces, tenemos, ¿eso qué sería? Según el esquema, lo que estoy señalando acá, el rizoide. Esto que se está diferenciando, el esporangióforo, ¿cierto? Acá ya el saco como que se ha vaciado, ¿no es cierto? Y se ha liberado la gran cantidad de esporangioesporas. Acá sí se vería uno que está lleno, ¿no? Es como si fuera una pelotita ahí, totalmente llena. Pero para regresarlo como así, ¿no? Para que regrese a su tamaño normal. Gracias. Y esto sería
en cuanto a las características microscópicas. Pero les había dicho que los hongos hay que tener en cuenta las características microscópicas y las características macro, ¿cierto? Entonces, en las características del cultivo, al inicio tendrá un aspecto algodonoso, de color blanquecino, luego se hace grisáceo. Es el que vamos a observar de repente que se crece sobre el pan, sobre un tomate, ¿no? Que tienen ese aspecto algodonoso. Entonces, acá tenemos al rizoma, acá sí se ve bonito, ¿no? El esporangio en su interior. Esta estructura que ustedes ven acá, que es como un cáliz, ¿no? Que es el que se mete dentro del saco. Vaya como un micrófono, ¿no? Acá se mete acá adentro. Esto de acá se denomina columela, esta que está metida acá. Entonces tenemos las hipas diferenciadas que van a recibir el nombre del esporangióforo, el esporangio, y este es el micelio, algodonoso, blanquecino grisáceo, y esto se ve muy bien bajo el estéreo, lo que se ve acá como que están saliendo hacia la parte externa, que habíamos mencionado que era el micelio aéreo, se ve claramente los filamentos como si tuviera una pelotita ahí, ¿no? Esta cabecita está reviendo, que se va a ver al microscopio como el esporangio. El rizoma realmente es muy particular y es fácilmente para poder identificarlo, ¿no? Entonces vemos el pan, ¿no? El micelio, y aquí el rizoide se inserta acá, ¿no? Sale el esporangióforo, el esporangio y las esporangioforas, característico del tipo del género rizoma. Pasamos al otro género, que vendría a ser otro hongo ambiental, ¿no? Otro hongo ambiental, otro hongo filamentoso. Este otro hongo ambiental filamentoso es el género Penicillium. Nuevamente, características microscópicas y características macro, ¿no? Las características microscópicas nos van a permitir identificar el hongo. Estas características microscópicas tenemos parte de una hifa septada, ¿no? Parte de una hifa septada, para acá, ¿no? Parte de una hifa septada, luego sale una hifa diferenciada, ¿no? Tenemos al cual le vamos a llamar un conidióforo septado, conidióforo. Este conidióforo se va a dividir, es como que se divide, ¿no? Recto, se divide, y luego termina en cadena de conidios. Entonces, hifa aceptada, hifa diferenciada, que recibe el nombre de conidióforo. Luego tenemos una estructura que le accede a la cadena de conidia, que se denomina fiálide o también esterigma, ¿ya? Fiálide o esterigma. Pero en algunos casos hay una segunda división, ¿no? Hifa diferenciada, una primera división, una segunda división, y recién termina en cadena de conidia. Cuando es esto así, la que le antecede al esterigma fiálide va a recibir el nombre de métula. Métula. Entonces, siempre la estructura que le antecede a la cadena de conidia se va a denominar esterigma o fiálide. Esa de acá. Fiálide, pero acá tenemos como el término de esterigma. Es esterigma o fiálide. Ahora, si hay una división más anterior, le vamos a denominar métula. Ya, eso, como les digo, es un dibujo. Ahora, ¿cómo veríamos al microscopio? Algo así, ¿no? Hifa aceptada, hifa diferenciada, y esta se divide como ramitas, y termina siempre en cadena de conidia. Entonces, tendríamos que... Entonces, la estructura que le antecede a la cadena de conidia, esta de acá, se va a llamar esterigma fiálide. Y cuando hay una anterior, le vamos a denominar métula. Es como si fueran unas falanges, ¿no? Como un tipo, como una escobita, ¿no? Entonces, hay una primera que vendría a ser el conidióforo, y esta se va a dividir. ¿Cómo sería el micelio? El micelio es diferente
al micelio del género Rhizopus, ¿no? Y mientras el otro era algodonoso, blanquecino, a grisáceo, este ya va inicialmente medio blanquecino, pero luego se torna verdoso, que podemos verlo sobre la naranja, de repente ahí sobre alguna mandarina, ¿no? Un limón, muy característico de poder observar este tipo de hongos, pero ya su aspecto, porque los hongos vamos a tener en cuenta para interpretar el micelio sus características, el aspecto, y cuando yo hablo de aspecto es decir si es algodonoso, terroso, polvoriento, aterciopelado, granular, ese es el aspecto. Y en cuanto al color, ¿no? Si es blanco, grisáceo, verdoso, ¿bien? Entonces, esta es una característica del penicillium. Al inicio algodonoso para luego tornarse de blanquecino a verdoso, purpurulento o polvoriento. Entonces, acá estamos viendo, esa sería, basada en esta estructura, ¿no es cierto? Es que nosotros luego vamos al microscopio y observamos estas características. Y luego, si yo la quiero hacer crecer en el laboratorio, ¿no? Porque supongamos quiero ver ese hongo que ha crecido en esa mandarina o en ese producto, tengo que darle las condiciones y el medio de cultivo que nosotros utilizamos y veremos ya en la práctica es el agar saburón, ¿no? El agar saburón, que va a tener los nutrientes necesarios, sobre todo carbohidratos, ¿no? Porque acuérdense que estos hongos tienen la capacidad de metabolizar carbohidratos, entonces van a poder desarrollar y ver su micelio. Y por último tenemos a los aspergillus, que sería el otro hongo ambiental, ¿no es cierto? Este otro hongo ambiental, igual, nace de una hifa tabicada, como están viendo acá. Esta hifa tabicada se diferencia en una hifa especializada que recibe el nombre de conidióforo. Pero este conidióforo termina en una vesícula. Es como si yo tuviera mi brazo, este sería el conidióforo, ¿no es cierto? La vesícula sería mi pulso. Termina en una vesícula y luego rodeando a la vesícula, ¿no? Tenemos estas estructuras que en un primer caso puede ser fiálide para terminar en cadena de conidia, pero si hay una segunda división, ¿no? Entonces tendremos primero métula para luego tener fiálide para terminar en cadena de conidia. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se diferencia del anterior? De que el anterior no tiene esta estructura, ¿no? Que es la vesícula. Entonces este es conidióforo, termina en vesícula. De vesícula con uso radiante alrededor de la vesícula vienen estas estructuras para terminar en cadena de conidia. La estructura que le antecede a la cadena de conidia se denomina fiálide. Pero si hubiera otra más, digamos otra más acá, entonces sigue siendo fiálide esta, pero la que anterior sería métula, ¿ya? Entonces, estructura, por ejemplo acá, se confundirían esta imagen con el penicillium. No, porque tiene esta estructura de acá, ¿no? Esta estructura que se ve. Lo que sucede es que, como les decía, una cosa es un dibujo, pero ahí está todo compacto, a lo cual le llaman cabeza aspergilada. Es como si yo tuviera una cabeza, no, de una persona con el pelo bien tupidito, entonces yo lo estoy viendo desde arriba, ¿no? Pero se deja translucir esta zona, ¿no? Oscura, que vendría a ser la vesícula. En cambio, en el penicillium no se observa, de frente es rama, para terminar en cadena de conidia. En cambio, acá sí se va a poder visualizar, ¿no? Un fondo que viene a ser la vesícula. Y rodeando vamos a poder encontrar estas prolongaciones que van a ser métula, fiálide y cadena de conidia. Y esto, y en cuanto a las características de su cultivo, nuevamente,
aspecto algodonoso y luego blanquecino, y es el medio entre verdoso y amarillento, por eso le dicen como un color medio del azufre o amarillo azufre, pudiendo ser negruzco, porque acá también vamos a tener algunos Aspergillus niger, que son los que van a dar este tipo de micelio de color negro. ¿Sí? Hasta acá nosotros estamos viendo entonces los tres principales hongos ambientales: hifa, conidióforo, vesícula, ¿no? Que es la que se ve al trasluz ahí, ¿no? Luego, fialide, cadena de conidia, sin una estructura anterior, médula, ¿correcto? Así vamos a ver al microscopio, y este es el micelio. Hoy día vamos a terminar con nuestro tema de práctica, que es lo de los helmintos, ¿no? Porque la semana hicimos protozoarios. La próxima semana, que ya sería, creo, nuestra última clase, ¿no? Me parece, de teoría, porque hoy día estamos 24. La siguiente semana es primero, ¿no es cierto? Y la siguiente semana sería 8. Y la subsiguiente es el examen final. Entonces, en cuanto al tema de la práctica, nos da tiempo para terminar la práctica y hacemos la próxima semana nuestra práctica referida a hongos, y tenemos 2 clases de hongos, ¿no? La del día y de la próxima semana. Donde veremos cómo se hace el diagnóstico, el estudio de los hongos. Para la próxima semana, ustedes deben traer por mesa un alimento que haya presencia de un hongo ambiental. Entonces ya desde ahorita, por ahí poner un pan, o si tienen un pan que ya está creciendo, lo guardan, ¿no? O una fruta, una mandarina, algo. Porque a partir de ese alimento es que vamos a hacer nuestra preparación para ver al microscopio, vamos a sembrarlo, ¿no? En un medio de cultivo, vamos a hacer todo el estudio de este hongo ambiental en función del alimento que ustedes traigan. De preferencia, uno que sea, puede ser el que es medio velloso, medio algodonoso, después ese hongo que es medio aterciopelado, de color verde, ¿no? Entonces, pero tienen que cumplir por cada mesa, ¿no? Mesa que no trae material tiene 0 en esa práctica, ¿no es cierto? Así que más de uno que tenga la responsabilidad de traer ese alimento. Hoy día, como les decía, terminamos con helmintos. Hay grupos que no han expuesto, ¿no es cierto? Van a terminar su exposición. La próxima semana tendríamos el pasito, ¿no? El pasito 2, donde tienen teoría como práctica. En teoría, hasta el tema de la semana pasada, hasta el mínimo. ¿Bien? Hasta el mínimo. ¿Bien? Para esta parte dejarlo ya para la parte de hasta el mínimo, porque tenemos ahí la parte también de parásitos, de virus, ¿no? Y parásitos protozoarios y y en la práctica, hasta el tema de práctica que hagamos el día de hoy, ¿no? Que van a hacer el estudio de los parásitos de virus. En plano, la delegada me preguntó cuánto representa ese pasito, ¿no? Acuérdense que ese pasito va a tener un peso sobre tanto el examen parcial como para el examen final, ¿no es cierto? Representa el 20% del examen. Pero con el notón que se han sacado, bueno, no les hace mella ese 20%, ¿no? Ahora, para teoría, para práctica, ese pasito va a estar en función, eso sí se va a sumar dentro de la nota de laboratorio. La nota de laboratorio que da el profesor de mesa está en cada vez que le revisa su informe, que no presenta, o el que siempre presenta, tiene el checks, ¿no? Entonces tiene aquí su participación, su asistencia en las clases de práctica. Y esa nota de ahí, ¿no? Vamos a presentarles un cuadro. A ver, entonces, pasamos a patologías. Todavía tenemos un poquito más de tiempo. Patologías asociadas, estamos refiriéndonos a los tipos de micosis superficiales, micosis cutánea, micosis subcutánea, micosis profunda y oportunista, ¿no? Cuando hablamos de micosis superficiales,
acuérdense que está referido a lo más externo, a lo que son los tejidos queratinizados, tanto de la piel como del cabello. Y acá tenemos a lo que se conoce como las tiñas. Estas superficiales no son micosis invasivas, solamente son externas. Pero de todas maneras el aspecto no es muy grato, ¿no? Cuando nos tenemos este tipo de micosis. Tenemos a la tiña versicolor, la tiña negra palmaris, la piedra blanca y la piedra negra. Micosis superficiales, ¿no? Que está afectando a la piel, como que deslizando. Micosis superficiales son infecciones que están limitadas a las capas queratinizadas, no producen invasión. Y las patologías es el término que se conoce como tiña. Es un término bastante antiguo, pero referido a micosis superficial. Versicolor, negra, piedra blanca. Por ejemplo, acá tenemos la tiña versicolor. Esta estaría afectando la piel, pero en ciertas zonas de nuestro cuerpo, como estamos viendo en la imagen, el tórax, el abdomen, el cuello y la piel de la zona superior de los brazos. ¿Cuál es la característica de este tipo de micosis? Que es como, no sé si, bueno, es un término antiguo que le decían como empeine, que se descama, como que hay una pequeña descamación muy fina y el aspecto cambia, ¿no? De esa zona de la piel, como que se reseca mucho y salen pequeñas escamitas. Se despigmenta a color café rojizo, cambia el color de la piel en esa zona donde está ese tipo de tiña, entonces causada por malacesia purpúrea. Luego tenemos la tiña negra. Esta tiña negra también va a estar a nivel de la piel, pero a nivel de la palma como de las plantas de los pies, y se ven como unos parches, como están observando acá, ¿no? Parches medios que cambian de color, medio café a negruzco, pero no hay reacción inflamatoria, es externo nada más. Y esto se llama la tiña negra. Exophalia Wernicke sería el otro. Luego también tenemos a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Que el pelo se parte, ¿no? Y estamos hablando de Pedrae ortagana. Afecta el cuero cabelludo y los signos, cuando se ven a la microscopía, los cabellos tienen nódulos de consistencia firme, son duros y de color negro. Este es un tipo de micosis superficial. Ahí ven cómo se forma ese nódulo. Y luego tenemos piedra blanca, que es por tricosporo, y podemos encontrar a nivel del vello axilar, del vello púbico, de la barba, del cuero cabelludo. Se forman nódulos, como ustedes ven en esta imagen, pero la consistencia no es tan firme, es más suave y son de color claro. Entonces, ese es otro tipo de micosis superficial. Entonces, ya sea la parte queratinizada de la piel, como también del cuero cabelludo, ¿no? Luego pasamos a la micosis cutánea. Esta es cutánea, acá hablamos de la piel en todas sus capas, ¿no? La piel en todo su espesor. Entonces va a haber un compromiso ya mayor, no solo en piel, también en pelo y en uña. Acá tenemos nosotros a un grupo de algunos dermatofitos. Son de amplia distribución. 3 son los géneros que necesito que recuerden: tricofitón, epidermofitón y microsporo. Tricofitón, piel, pelo y uñas; epidermo, piel y uñas; y microsporo, piel y pelo. Son de amplia distribución y miren, los animales pueden transmitirnos una infección por estos dermatofitos. Se considera este grupo de micosis cutánea la dermatofitosis. Creo que son las más comunes, ¿no? Sobre todo en Lima, por la humedad y el sudor en el verano, suele haber este tipo de micosis, ¿no? El pie de atleta, ¿no? Que ahora se usa, para todos se usa zapatillas, ¿no? Antes las zapatillas solo eran para hacer deporte, pero ahora es parte de la vestimenta las zapatillas, ¿no? Y en verano, por la humedad, se generan estos cuadros de dermatofitosis. Algunas afecciones también a nivel de la piel. Miren, el microsporo canis proviene del perro y del gato, y el microsporo nixio del suelo. Entonces, si vemos acá dermatofitos teofílicos, dermatofitos zoofílicos
y antropofílicos, que son propios del hombre. Acá tenemos dos, Microsporum canis, ¿no? Y también cuando uno tiene a veces que nuestra costumbre, a veces criar gallinas, ¿no? A veces en casa, entonces, o aves, hay cierto riesgo, ¿no? De este tipo de micosis zoofílica. En la tierra también, ¿no? Aunque ahora ya no se juega mucho en la calle, en la tierra, pero antes sí, ¿no? Antes nosotros salíamos a jugar mucho afuera, en la calle, en la tierra, y a veces desarrollamos un tipo de micosis, ¿no? Pero ya no se ve mucho, pero dependiendo pues de la zona donde esté. Y tenemos propios del hombre. Son dermatofitos, acuérdense, afectan piel, cabello y uñas. 3 son los géneros principales. Comencemos con el género Microsporum, ¿no? Igual, así como hemos estudiado 3 hongos ambientales, vamos a estudiar 3 hongos dermatofitos. El Microsporum afecta piel y pelo y produce lo que se conoce como también tiñas. Tenemos sus características microscópicas de microconidias, quiere decir conidias pequeñas, ¿no? En forma de clava, que son estas acá medias alargadas, y las macroconidias, que tienen esta forma de huso, como de hojita, de pared gruesa, ¿no? Y pluricelular. Esta es una macroconidia, ¿no? Macroconidia de Microsporum canis, una macroconidia. Característico del género Microsporum. Entonces, a las características microscópicas es que produce macroconidia, alargada. Y a las características macro tenemos, va a desarrollar un micelio algodonoso, aterciopelado, y puede pigmentar de blanco a pardo. Al reverso, los hongos se pueden ver también, crece así, yo puedo ver una observación hacia la espalda, donde puedo observar que el pigmento de amarillo a color pardo es característico. Y este micelio que ustedes están viendo acá, que es bien blanco, ¿no? Medio algodonoso a medio velloso. El otro, el epidermo fitón, es el otro dermatofito. El otro dermatofito afecta piel y uñas. Al microscopio, nuevamente hablamos de macroconidias. Por lo tanto son pluricelulares. La macroconidia en el epidermo fitón tiene forma de mazo, alargadita, así. En cambio en el micro es en forma de hoja, medio punta, alargada, ¿correcto? Entonces, tiene una membrana lisa y también puede dar clamidosporas e hifas en raqueta. Entonces, siempre es como que cuando hemos visto en la clase pasada los protozoarios, hay cierta estructura que sí o sí me define frente a qué microorganismo me encuentro. En el caso de estos hongos dermatofitos, ustedes lo que tienen, por ejemplo, para el caso anterior, el Microsporum es un macroconidia, eso lo define, ¿no? En el caso de este epidermo fitón, también es un macroconidia, pero que tiene forma de mazo, media alargada. Es la estructura que nos permite identificar al microscopio. En el cultivo, en el micelio difiere bastante porque es de color verde amarillento, medio azufrado, como habíamos mencionado, pero miren, desarrolla grietas centrales. Miren ese micelio muy característico, muy diferente al anterior, ¿no? El micelio acá, el otro era bien blanquito, medio velloso, y por el reverso era marroncito. En cambio acá es de verde amarillo verdoso y con grietas, ¿no? Desarrolla ese tipo de micelio. Estamos hablando del epidermo fitón, ¿no? Y luego tenemos al tricofitón. El tricofitón se afecta a los tres: piel, cabello y a los pelos. ¿Bien? Entonces, acá tenemos al que produce las tiñas y también el pie de atleta, ¿no? El pie de atleta es comisuras interdigitales entre los dedos, ¿no? Que pueden fisurarse inclusive.
Características microscópicas del tricofitón. Este presenta lo que se conoce como, a lo largo de las hifas, puede formar también unas microconillas, están acá. Ahí. Características, microconillas pequeñitas, ¿ven estas microconillas pequeñas? A diferencia de los otros dos, que es macroconilla, ¿no es cierto? Microsporo tiene la macroconilla en forma de hoja. El epidermofitón, la macroconilla en forma de mazo. En cambio, el tricofitón, la característica principal son las microconillas pequeñas, ya sea aisladas en racimos a lo largo de las hifas. Entonces, estas, ustedes vamos a ver, bueno, la próxima semana el microscopio, hifas delgaditas, ¿no? Y ven ahí las microconillas, como lagrimitas a lo largo de la microconillas, a lo largo de toda la hifa. Característico del tricofitón. Ahora, algunos pueden estar dispuestos a hacer una pequeña hifa diferenciada y ponerse así, y en la literatura lo describen como si fueran arbolitos de Navidad con esas conillas a lo largo, ¿no?, de la hifa, pequeñitas nada más. Y en otros casos pueden hacer hifas en espiral, ¿no?, con presencia de hifas, de microconillas. ¿Cómo sería su micelio? Acuérdense que estos tres son homofilamentosos, desarrollan forma micelar. Las características también son colonias, pero de tipo algodonoso, pigmentación variada y puede apreciarse alrededor del crecimiento. Por ejemplo, acá tenemos el tricofitón rubrum, que desarrolla este color rojo rubí, ¿no?, porque va a dar esa pigmentación. En el caso se ve bien blanco, pero va a dar un pigmento alrededor. Si volteamos esto, se va a ver el color rojo. ¿Bien? Luego, entonces, podríamos definir tres hongos dermatofitos principales. ¿Cuáles son? Tricofitón, epidermofitón y microsporo. Estos tres hongos son los principales asociados a estas dermatofitosis. ¿Dónde vamos a encontrar estas dermatofitosis? La Tinea corporis. ¿Ven? Estos parches que ven acá, ¿no? Y eso sería mucho descuido, ¿no es cierto?, llegar a este extremo. Pero sí aparece, ¿no? Esto de repente por ahí alguna vez ustedes han podido observar. Y en el cuello también, ¿no? Se ven manchas delimitadas con su bordecito. Entonces tenemos parches circulares con bordes rojos, mucho prurito, descamación central. ¿Quiénes están asociados? Microsporo y tricofitón. Luego tenemos a la Tinea pedis, que es la del pie de atleta, ¿no? ¿Qué caracteriza? ¿Dónde se ubica? En los espacios interdigitales, mucho prurito, escozor, zona vesiculosa, escamas y fisura crónica. Acá, ¿no? Entonces va a ser entre los dedos, ¿no? Tenemos a la Tinea pedis. Luego tenemos la tercera, que es la Tinea crural. Ese es a nivel de la ingle. En verano, con el pantalón, ¿no? Esos son los pocos que tenemos más gorditos en esa parte y se genera un pliegue. En ese pliegue es que ahí, a veces con la sudoración, se puede dar las condiciones para que tengamos este tipo de micosis, escamas eritematosas con zona intertriginosa y mucho prurito. Nuevamente tenemos al tricofitón y al epidermofitón. Es esto, ¿no? A la zona justo a nivel de la ingle vamos a poder ver este tipo de micosis asociados a estos dermatofitos, que no es raro, porque sí, en algún mira cómo lo veré. Luego tenemos a la Tinea capitis, parches circulares, zonas, a veces se ven los niños, ¿no? Que se ve zonas de su cabecita donde no hay crecimiento de pelo, pero que se le cae el pelo, ¿no? En cierta zona,
parches circulares con calvicie, se ve cabellos rotos, ¿no? Tenemos a microsporos, con tonsura, también tenemos a nivel de la barba y por último a nivel de las uñas. ¿Y qué vemos en común? Los tres géneros de dermatofitos acá. Tenemos microsporos, tricofitón, ¿no? Microsporos, tricofitón, epidemofitón flocoso. Este epidemofitón flocoso con ellos son los tres dermatofitos asociados, hemos visto, a piel, cabello y uñas. Este es el tiniocarpitis, zonas donde hay pérdida de cabello, ¿no? A nivel de la barba, también zonas un poco eritematosas, donde hay presencia de esta descamación. Y al último, a nivel de las uñas. Lo que generalmente primero cambia de color, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto? Se van a engrosar. Luego se van a desmoronar, ¿no? Y hacemos, por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio en el laboratorio, hacemos un raspadito, ¿no es cierto? Echamos unas gotitas de hidróxido de potasio para desqueratinizar, ¿no? Porque esto es de todo apretado. Acuérdense que esto es un micelio, ¿no es cierto? Un micelio. Y luego se observa el microscopio, usando coloración, que veremos en la práctica. Yo creo que sí, ahora sí hasta acá. ¿No? Sí, ahí ya nos quedamos. Entonces, acuérdense que esta es una primera